Espero que estén bien de salud, que se estén cuidando y que hayan estudiado. Las 2 semanas que han pasado ha involucrado que den exámenes, ¿verdad? Segundo examen parcial. Espero que hayan dado buenos exámenes. Bien, esta sesión la vamos a dedicar a resolver el examen, ¿ya? Entonces, su atención, por favor. Recordarán ustedes, hemos dado el segundo examen de tema 4, modelo ISLM, luego del tema 5, equilibrio en economía abierta, y del tema 6, políticas y ajustes en economía abierta. Vamos a ir resolviendo aquellos que considere que tenían cierto grado de dificultad, especialmente las preguntas algebraicas, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, algunas preguntas se han repetido de las prácticas que hemos hecho. Entonces ahí, por ejemplo, no creo que tendrían haber dado dificultad, ¿no? Bueno, sin embargo, vamos a analizar algunos. Y después vamos a hacer algunos comentarios también sobre el examen, porque el Moodle ahora permite que el docente pueda entrar a cada uno de los estudiantes que están en el examen y observar ahí cómo y dónde, a qué hora han entrado, cuánto tiempo han tardado en una u otra pregunta, y lo fundamental, ¿no?, que les es recomendado, intentos permitidos 1, ¿no? En cambio, algunos han hecho más de un intento y obviamente se ha penalizado eso, ¿no?, por si acaso, ¿no? Pero veamos y vayamos resolviendo este examen, la forma como tenían que enfrentar. Me imagino ya, ¿no? Pero tenían que estudiar y resolver. Entonces, por favor, luego me van a hacer las preguntas que consideren pertinentes. Bueno, empezaremos entonces. La primera pregunta, una de las preguntas, miren, les comentaré. A algunos de ustedes posiblemente esta pregunta no ha salido. Se ha subido al Moodle 10 preguntas. De las 10 preguntas, en forma aleatoria, el Moodle asigna a cada uno. Entonces, cada estudiante, salvo algunas excepciones, les ha tocado las mismas preguntas, ¿ya? Entonces, de las 10 preguntas, asignan a cada estudiante en forma aleatoria. Yo no lo hago. Es el Moodle que asigna, ¿no? Y en base a eso, y cada pregunta tiene un valor de 20 puntos, ¿no? Entonces, es un poco el azar, como alguien dice, la suerte, ¿no? Ustedes si dan exámenes de grado, por ejemplo, van a sortear, ¿no?, el bolo que van a exponer, ¿no? Y eso van a elaborar, ¿no? Ahí, un poco en ese mismo sentido estamos pensando. Y eso es, ¿no?, dada la situación que estamos viviendo. Bien. La primera pregunta. A algunos les toca esta, ¿no? A nosotros no. Entonces, tenemos una pregunta relacionada con el tema 4, mercado de bienes y mercado de dinero, es decir, equilibrio, ISLE. Dado las funciones de comportamiento, ¿no?, se pedía que determinen la renta de equilibrio, ISLM, y anote, ¿no?, la respuesta por escrito, únicamente en forma literal, ¿no?, algo que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tenían que hacer? Miren, yo les voy a hacer el recuerdo que en el tema 4, cuando estábamos hablando del equilibrio conjunto, yo les había planteado estas funciones de demanda y mercado de bienes y de mercado de dinero, y les había dado los resultados, ¿ya? Les había pedido que determinen ustedes, que verifiquen que estos datos son los correctos, que ustedes resuelvan, ¿no? Que ustedes resuelvan. Entonces, en ese entendido, ustedes tenían que haber hecho una metodología para resolver esto, una metodología, ¿no? Era la forma como hemos ido determinando, ¿no? Primero hemos determinado la curva IS, luego hemos determinado la curva LM, ¿no?, sus ecuaciones, y algebraicamente hemos determinado, ¿no?, esta forma. Podrían haber usado esto, pero el tema es que hayan practicado, ¿no? Vamos a usar esto nosotros, ¿no? O sea, miren, gamma, por ejemplo, es toda esta partecita. Y en gamma hay K.
K es el multiplicador, ¿no?, del mercado de bienes, ¿no? Entonces vamos a usar esto de tal manera que podamos aplicar correspondientemente. Bien, aquí es la fórmula. Y aquí están los datos. Gamma tiene K1 más K B sobre H lambda. Y K, como has mencionado hace rato, es el multiplicador del mercado de bienes y es 1 sobre 1 menos proporción marginal al consumir, 1 menos el tipo impositivo, ¿no? Y estos datos lo tienen aquí. Proporción marginal por consumir, 0.8, y el tipo impositivo, 0.25. Reemplazaban y hacían una operación si obtenían 2.5. Luego con este 2.5 reemplazaban en gamma, 2.5 y 2.5, y B sobre H. B, ¿qué es? Es la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Es la tasa de interés. Miren, y entonces 800. Anotan 800. ¿Qué es H? H es la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, y eso es 200. Reemplazan 200. 800 sobre 200 es 4. Y lambda es la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo, a la renta, es 0.4, ¿no? Y 0.4. Hacen operaciones y sale exactamente 0.5. Muy bien, ya tienen gamma. Ahora A. Para este caso, miren, ustedes recordarán el tema número 2, y eso hay que obviamente recordar, ¿no? Es consumo, inversión, gasto de gobierno, propensión marginal al consumir de las transferencias, porque aquí tenemos las transferencias. Reemplazamos los datos, ¿no? Y obtenemos, por ejemplo, 0.8 de 100, 0.80, 280, 300, 480. Y lo único que hay que hacer es reemplazar los datos, ¿no? 480 más 4 de la oferta monetaria en términos reales, 300. Y obtienen 840. Escribir en forma literal, así, 840. ¿Listo? Y esa era la forma de resolver. Aquí les comentaré un detalle. Miren, dado el acceso a la información que tienen, muchos se han debido enterar de que esta pregunta, equilibrio ISLM, en el turno vespertino se ha hecho. Y hay otras respuestas, y esas respuestas han ido anotando, muchos. O sea, no están resolviendo, solo están adquiriendo información y eso están volviendo a repetir. Esto está grave, ¿no? Está tremendo eso, ¿no? Si no están resolviendo ustedes, están esperando a que tengan información y solamente eso repetir, ¿no? Ellos muchos han puesto ese resultado del paralelo de la noche, ¿no? Se salía mal y ponían otros datos, ¿no? Y no han resuelto, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Vayamos a otra pregunta. Algunos saben tocar esto, por si acaso, ¿no? Este era otro. El mercado de dólares tiene las siguientes funciones: 1.600 menos 100 del tipo de cambio, oferta 100 más 200 del tipo de cambio. Está vigente un sistema de tipos de cambio fijo. El tipo de cambio oficial se corresponde con el de equilibrio. Un aumento de la demanda tiende a aumentar el tipo de cambio en 30%, situación que no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es fijo, ¿no? Cuando el tipo de cambio es fijo, deben recordar, el Banco Central está obligado a mantener el tipo de cambio fijo, vendiendo o comprando dólares. Aquí lo que se quería averiguar es la cantidad de dólares que debe vender el Banco Central para mantener el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es el de equilibrio. Se pedía que anoten por escrito en forma literal únicamente. Entonces aquí les recordaré dónde podían haber visto esto. Aquí, en el tema 5, cuando hemos hablado de clases de tipos de cambio, tipo de cambio fijo, hemos dado demanda y oferta para que ustedes elaboren, ¿no? Miren, el Banco Central fija a 7. Aquí está, 7. Y es 30. Les suele haber escrito y les da, ¿no? Les había pedido que verifiquen esto.
les había dado más todavía. ¿Qué pasa si el tipo de cambio, dado el aumento de la demanda, tiene que subir a 8? Les había pedido, averiguado ustedes qué cantidad de dólares debe vender el Banco Central para mantener el tipo de cambio fijo. Eso. Como son funciones lineales, es sencillo. Eso era lo que les había, ¿no?, pedido a través del mundo que había subido. Si han resuelto esto fácilmente, podrían darse cuenta. ¿Cómo vamos a resolver con los datos que tenemos? Esta es la pregunta. Bien. Primeramente, el equilibrio. El equilibrio coincide con el tipo de cambio oficial. Lo que tenían que ser demanda igual a la oferta y encontrar el tipo de cambio. Sencillo, aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Son lineales. 5. 5 es el tipo de cambio. A nivel de 5, si ustedes de 5 lo reemplazan aquí, van a obtener $1,100. ¿No? Ese es el equilibrio. Dice la pregunta, si el tipo de cambio tiende a aumentar en 30%, 30% de 5, va a ser 1.5 más 5, 6.5. El nuevo tipo de cambio es 6.5. Muy bien. Miren, una forma de determinar, sin hacer este cálculo, teniendo obviamente este dato, se puede determinar la demanda, la nueva demanda con este 6.5. A ver, si es lineal, es fácil, ¿no? Pero en forma directa, para encontrar cuánto debe vender el Banco Central para mantener el tipo de cambio en 5, es calcular de este punto a este punto cuánto, qué cantidad es. Como son funciones lineales, esta distancia es muy similar a esta distancia, ¿no? Y tienen el valor de 6.5, que pueden calcular. Miren, tienen la demanda en este puntito. En la demanda, 6.5 los reemplaza y obtienen 950. Tienen este dato. Luego, este mismo dato los reemplazan en la oferta. Miren, es la oferta, en este puntito. Los reemplazan y obtienen 1.400. La diferencia de 1.400 menos 950 es justamente lo que requiere vender en dólares el Banco Central. Ustedes verifiquen, a ver, determinando esta nueva función de demanda, teniendo este dato de 6.5. Entonces, el resultado era 450, que debía ser escrito en forma literal, 450. ¿De acuerdo? Veamos otra pregunta. Esta. La demanda extranjera de exportación es 40 más 15 del tipo de cambio. La demanda interna de importación es 120 menos 5 del tipo de cambio. ¿Ya? Aquí se pedía la condición Marshall-Lerner es, o sea, la condición Marshall-Lerner. Y aquí había, ¿no?, diferentes resultados que debían elegir uno de ellos. Entonces, debemos recordar la condición Marshall-Lerner. O sea, ustedes recordarán, esto también está en el Moodle que hemos explicado en clase. Les había dado como ejemplo la demanda de importaciones, la demanda de exportaciones. Entonces, recordarán ustedes que la condición Marshall-Lerner está diseñado para observar que una depreciación puede o no mejorar la balanza comercial. Si la suma de las elasticidades es mayor a 1, mejora la balanza comercial, ¿no? Eso habíamos aplicado en clases, ¿no? Y eso teníamos que aplicar acá. Solamente calcular. Ni siquiera hacer el comentario si mejora o no mejora la balanza comercial. Primera situación es encontrar el equilibrio de la balanza comercial. Exportaciones igual a importaciones, igual a las ecuaciones, y es el tipo de cambio 4. A ese tipo de cambio 4 lo reemplazan, lo tienen sí. Ahora hay que calcular la elasticidad de la demanda de exportaciones, derivada de las exportaciones respecto al tipo de cambio 15. Tipo de cambio sobre cantidad, eso sale 0,6. La elasticidad de la demanda de exportaciones es 0,6. La elasticidad de la demanda de importaciones tiene pendiente negativo. Anteponemos un signo negativo. Hacemos la derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio.
encontramos menos 5. Menos 5. Menos da más. Reemplazamos los datos 4 y 100 y obtenemos 0,2. Sumamos las elasticidades y encontramos que es 0,8. Esa era la respuesta. Entonces aquí había varias respuestas: 0,2, 0,6, 0,8, 1, 1,5. Tienen que elegir, ¿no? Una de ellas. ¿De acuerdo? Una pregunta 4. Y aquí era, ¿no?, algo que habíamos planteado, ¿no? Con la siguiente información. Pedíamos la magnitud del desplazamiento de la curva LM. Desplazamiento de la curva LM. La respuesta debe estar escrita únicamente en forma literal. Miren, aquí les comento, una mayoría no ha resuelto. Sin embargo, esto ya lo teníamos. Miren, en el tema 5, digo en el tema 4, esta pregunta, ¿no? Esta pregunta. Y como ejemplo les había dado esto. Desplazamiento de la curva LM. Dirección y magnitud del desplazamiento de la curva L. ¿Cómo se calcula? Teniendo estos datos. Es la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta y es el incremento de la oferta monetaria. Nada más. Y utilizar esta formulita. Y esto observamos. La dirección va a ser, si es positivo, se desplaza a la derecha. Eso mismo habíamos planteado en la pregunta. Evidentemente, aquí hemos dado muchos datos que no se van a usar. Lo único que se va a usar es la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, punto 20, y el incremento de la oferta monetaria real, 50. Eso, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta 4, utilizamos sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, lambda, punto 20, el incremento de la oferta monetaria, 50. Reemplazamos en esta fórmula, tenemos, miren, 1 sobre punto 2 es 5, el incremento en la oferta monetaria es 50 y esto es 250. Escrito como, en forma literal, 250. Esa era otra pregunta. Otra pregunta que también me ha interesado bastante era, a través del equilibrio ISLM, a partir de ese equilibrio, el objetivo era reducir el tipo de interés sin que varíe la renta. ¿Cuáles son las opciones? En esta pregunta era elección múltiple, A, B, C, ¿no? Y una de ellas tenían que elegir. En fiscal, ¿qué instrumento? En monetaria, ¿qué instrumento? ¿No? Entonces, recordarán esta misma pregunta, ¿no? Estaba planteado también en el tema, ¿no? Por ejemplo, el objetivo aquí era incrementar la renta y la tasa de interés mantener constante, ¿no? Este es el punto de equilibrio. Incrementar la renta y mantener el tipo de interés, ¿no? Es para este caso, por ejemplo, incrementar una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva, ¿no? Para la pregunta que teníamos era reducir el tipo de interés y la renta no varía. Entonces, ¿qué debemos aplicar? Miren, una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva. Y en uno de los incisos planteaba, para que sea contractiva la política fiscal, deberíamos aumentar los impuestos. Y eso desplazaba hacia abajo la curva IEX. Para aplicar una política monetaria expansiva, incremento de la oferta monetaria, debíamos reducir el coeficiente de reserva o encaje legal. Y con eso lográbamos este objetivo. Bien, y había otras preguntas más, ¿no? Por balanza comercial empeora, tipo de cambio flexible. Por ejemplo, este del caso clásico, por ejemplo. Caso clásico de la curva LM. Recordarán ustedes, les he dado una práctica. Revisen ustedes y lean. Cuando estábamos observando la política fiscal o monetaria, ¿cuándo es más eficaz? Y se planteaba básicamente el caso clásico y el caso keynesiano. Deben recordar, ¿no? Aquellos que han leído, la curva de la LM es totalmente vertical para el caso clásico. Muy bien, hasta aquí. Preguntas, por favor. Ese era el examen. Algunas de las preguntas se han repetido, ¿no? Se han repetido en
de las prácticas que hemos llevado a cabo. ¿No? Y a mí lo que me ha extrañado mucho en algunas preguntas, estaban anotando una respuesta correspondiente a otra pregunta. Si no sé si llamaban, entonces alguien de esta pregunta me ha salido, ¿cuál es? Y sin evaluar, sin analizar, estaban dando respuesta de otra. No reitero, eran 10 preguntas. De las 10 preguntas, el Moodle asignaba, ¿no?, a cada estudiante 5 preguntas, que obviamente, si han hablado por celular, tal vez las preguntas que estaban hablando del compañero no eran las mismas, ¿no? Y anotado. Bien, ese era. No hay preguntas. Muy bien, pasaremos ahora al otro aspecto que preocupa, ¿verdad? Miren, yo les había indicado de que tengan presente de que intentos permitidos, 1. En cambio, algunas personas no han hecho caso. Y obviamente he ido revisando uno a uno. ¿Ya? Uno a uno. Y ahí he podido verificar a 8 personas. 8 personas que han justamente han incumplido esa situación. Y obviamente se ha penalizado. ¿Ya? Miren, no sé, ¿cuál será su pensamiento? Entran y pueden modificar, se han dado una respuesta a alguien, o no sé, para responder a una pregunta, tienen que necesariamente resolver, analizar, ¿no? No dar una respuesta y luego alguien les da una información y modificar. Al modificar ya están eliminando su respuesta. ¿Ya? En algunos casos, no, más otros. Miren, yo les comento, esta forma de dar los exámenes a través del Moodle va a persistir. Va a pasar esta emergencia sanitaria, obviamente no con las mismas características, pero vamos a seguir usando. Y va a haber reglamentaciones, ¿no?, que de alguna manera validen esto. ¿Ya? Así que entonces, no piensen de que eso va, ¿no?, y vamos a seguir. Dada la tecnología, va a ocurrir, ¿no? Entonces se ha penalizado, por si acaso. Yo les voy a mostrar con, por ejemplo, una persona que ha hecho esto. ¿Ya? Miren, si ustedes observan esta situación, una persona ha entrado a las 18 horas, a las 18:04 ha dado respuesta 0:20 en esas preguntas relacionadas con la demanda de exportaciones y la demanda de importaciones. Ya la condición ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué habrá ocurrido? Pues, ¿no?, Madrid llamar, no sé. No es la respuesta. Y ha entrado a las 18:12, miren cómo es. Y ha puesto 8. Y esa era la respuesta, evidentemente, ¿no? Como estamos verificando. Esto, pregunta por pregunta, se puede observar en el estudiante. Si eso ha ocurrido, como en este caso, miren, ¿no?, la fecha se ha modificado, haciendo el comentario, ¿no? Intentos permitidos, 1. Dado esa situación, no podía haber hecho esto. Se debía que haberse quedado con 0:20. Entonces, miren, se modifica la calificación. Y algunos de ustedes deben tener eso, modificación. Las calificaciones del segundo examen parcial ya están en el MOOC. Ya están. No digo no en el Moodle, están en Cárcel Estudiantil, ¿no? Verifiquen eso. Y hay un número de 7 personas, ¿no? Algunos realmente han dado una buena respuesta y por hacer caso a alguien lo han modificado y erróneamente. Reitero, esta forma de dar exámenes va a persistir, ¿no? Dado el avance de la tecnología, va a persistir. Miren, en este caso solo está eliminando la pregunta que ha generado el problema. Más adelante tal vez se menciona, basta que haya incumplido, se elimina el examen. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y esto es lo que preocupa, ¿no? Entonces, miren, si quieren ustedes, a ver,
puedo dar los nombres de los compañeros, de quienes han incumplido, los apellidos más si quieren. ¿Están de acuerdo? Señor presidente, a ver, ¿qué opina usted? ¿Qué opina? Licenciado, buenos días. Buenos días. A ver, sería bueno, ¿no?, que se enteren quién está, ¿no? Por su nombre nomás. ¿Sí? No sabría decirle exactamente, licenciado, tal vez coordinar con mi curso, porque muchos, no. me parece, no van a querer que se queden los nombres. Pero ¿cómo es posible? Estamos indicando, los he mencionado, ¿sí o no? En la última práctica, ¿verdad? ¿Sí o no? Les he mencionado. Intentos permitidos, 1. Si se verifica que han dado más de un intento, se va a penalizar, ¿no? Eso. Pero hay 8 personas, algunos más todavía, ¿no? Han dado, teniendo una respuesta correcta, han dado otra respuesta errónea, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Como se ha mostrado, están adivinando, no están calculando. Eso es grave, ¿no? Ustedes, aquellos que están viendo las Olimpiadas, miren a ver, Siemens Plans, por ejemplo, carrera, ¿no? Miren, uno de los atletas, antes de que suene el disparo, se ha levantado. ¿Qué han hecho? Han verificado, ni siquiera peritos imperceptibles, verificado, intento, lo eliminan, ¿verdad? Frustración, ¿sí o no? Fuera. Grave, tanto trabajo, todos los días, y que lo eliminen por algo que, miren, y así va a ser, ¿no? En este caso, reitero, solo estoy penalizando la pregunta. Más adelante tal vez se planteen otras situaciones, ¿no? Pero verifiquen ustedes, ¿no? Inicialmente han entrado, seguro el mundo les ha dado una calificación y pueden ser, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha bajado? ¿Por qué se ha disminuido mi calificación? Entren y verifiquen y vean, ¿ya? Entonces, no voy a dar los nombres, pero les indico, hay entre 7 estudiantes, de hecho, algunos han dado con más faltas y eso, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciado, solo lo va a anular la pregunta que Sí. hemos respondido varias veces. Solamente. Ahorita he entrado al Moodle y revisé y tenía 3 preguntas correctas y Entonces, 2 sí he fallado. Uno ha debido hacer o 1 o 2 o 1, ¿no? Entonces ahí te baja la calificación, ¿no? Eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, tú puedes entrar a ver tu examen, a ver, entra tu examen, ¿en dónde está eso? ¿Listo? Y estoy siendo un poco más o menos, ¿no? Licenciado, salen las 3 preguntas correctas y solo 2 mal y sale la nota de 40. Entonces, y tendría que tener 60. Sí. ¿Qué? No, pues cada pregunta es 20 puntos, ¿no? Y por eso tengo 3 preguntas correctas y sería 60, le digo. Y en la nota que tengo en Moodle y en CIA está con 40. Exacto, entonces he debido eliminar uno, pues que he considerado que no estaba bien. No, estabas respondiendo más de 2 intentos, ¿no? Entonces, consideren eso, por favor, ¿ya? Para más adelante, eso va a persistir, ¿ya? Por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso entonces, para más adelante. ¿Ya? Las prácticas igual vamos a controlar, ¿no? Y si persiste un estudiante, tengo la nómina de quién han hecho esto. Si persiste, vamos a penalizar, ¿no? Obviamente va a haber seguramente, a partir de las autoridades facultativas, especialmente director o vicedecano, autoridad académica, va a reglamentar, ¿no? Estamos ahorita en segundo año, entonces pues va a haber posibilidades. ¿Listo? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces consideren, sigan estudiando, por favor, sigan estudiando. ¿Ya? Para el día jueves, una practiquita. Para el jueves 5, una practiquita a horas 18 en el Moodle, lo que hemos quedado ya, ¿no? 18 horas en el Moodle, sobre 2 temitas.
equilibrio en el mercado de bienes, mercado de competencia perfecta. Recuerden, les he dicho, por favor, lean cómo se determina el equilibrio en el mercado. Microeconomía es, ¿no? Mercado de competencia. Y luego verifiquen cómo se determina el equilibrio en el mercado de, la teoría del consumidor. Recuerden que la teoría del consumidor, curvas de indiferencia, el presupuestario determina. Eso nos ha de permitir determinar la oferta de trabajo. Y con el equilibrio en el mercado de competencia vamos a determinar la demanda de trabajo y vamos a encontrar luego el equilibrio, ¿no?, en el mercado de trabajo, y a partir de ello vamos a derivar la oferta agregada. Para eso requerimos recordar. Va a ser la sexta práctica. Este jueves 5, ¿no? Jueves 5 de agosto, a horas 18 en el Moodle de la facultad. ¿Listo? Por favor, entonces, recuerden lo que el año pasado han hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, entonces. Si no hay preguntas, por favor, a seguirse cuidando. Esta situación ya está pasando, pero hay que seguirnos cuidando, por favor. Hay que seguirnos cuidando, ¿ya? Alguien plantea que vamos a dar el examen final en forma presencial. Posiblemente sea así, Dios mediante, pero va a haber todavía muchas situaciones, ¿no? Va a haber. Entonces, a seguir estudiando, por favor. Bien, hasta luego, jóvenes, señoritas jóvenes, a seguirse cuidando.